Volodymyr Zelensky se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en un intento por aislar diplomáticamente a Rusia. Zelensky busca que el miembro euroasiático de la OTAN y mediador aumente la presión sobre Moscú, pero ¿querrá hacerlo Erdogan? Vamos en breve por más detalles de esta y otras historias del día. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Zelensky busca que Erdogan aumente la presión para un alto el fuego en Ucrania. Turquía tiene buenos vínculos con Kiev y con Moscú y fue sede de conversaciones entre los dos países en conflicto. La Comisión Europea anuncia un sistema de respuesta rápida para movilizar tropas y equipos por todo el continente. Es la iniciativa conocida como el Schengen Militar, de la que vamos a hablar en breve. Y en México detiene a uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde Carlos Manso. Manso había sido amenazado de muerte y había pedido más protección al gobierno. Su asesinato indignó al país y desató protestas contra la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió en Turquía con el presidente Recep Tayyip Erdogan en búsqueda del apoyo internacional necesario que ponga fin a la invasión rusa, o eso quiere que suceda. Turquía tiene buenos vínculos con Kiev y Moscú y ya fue sede, recordemos, de conversaciones entre los dos países en conflicto. Pese a que había trascendido que el emisario diplomático de Trump, Steve Witkoff, participaría del encuentro, Estados Unidos anunció hoy que su negociador no viajó a Turquía. Ocurren en momentos de versiones sobre negociaciones secretas para poner fin a la guerra que, según el medio Axios, lleva a cabo Estados Unidos y Rusia. Citando fuentes oficiales, la agencia AFP afirma incluso que Ucrania ya recibió una propuesta en este sentido por parte de Washington. Y queremos ampliar esta historia, lo vamos a hacer con el periodista Andrés Maurenza en directo desde Estambul. Andrés, saludos y en primer lugar, ¿qué valoración se hace allá en Turquía de esta reunión de hoy sin el representante de los Estados Unidos? Hola, efectivamente, las esperanzas un poco que había puesto ayer sobre la mesa el presidente ucraniano Zelensky de que se reactivarían, ¿no?, las conversaciones. Se esperaba que hubiese una propuesta de reactivación de las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania, como ha pasado en meses anteriores aquí en Turquía, pero no ha sido así. Han quedado aguadas estas esperanzas y en buena medida es probable que tenga que ver con esa falta, con esa ausencia del representante especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que finalmente no ha acudido a Turquía como sí tenía previsto. Parece ser que no están del todo de acuerdo las partes, es decir, Ucrania, sobre este plan que aparentemente, según Axios y algunos medios estadounidenses, estaría preparando la administración Trump y que estaría negociando directamente con Rusia. La voluntad en este sentido de Zelensky al venir aquí a Turquía es un poco retomar este formato en el que se habían negociado anteriormente directamente entre Ucrania y Rusia, con la mediación de Estados Unidos y Turquía y la observación de la ONU, pero finalmente no se ha ofrecido ningún avance. Es decir, es verdad que sí que Zelensky ha dicho que se están activando varios canales, que lo que espera es que converjan en estas negociaciones, esta esperanza de paz, y sí que ha dicho que, como tema concreto, que está dispuesto a retomar las negociaciones para la devolución o para el canje de prisioneros de guerra antes de que termine el año. Bueno, ya lo sugieres un poco, Andrés. Erdogan, decíamos, también tiene estrechos lazos con Vladimir Putin, ha servido de mediador, es miembro de la OTAN. ¿Qué se puede esperar entonces del rol de Erdogan en este punto de las cosas? Bueno, pues a pesar de que bastantes países en la Alianza Occidental han mantenido o mantienen todavía sus ciertas reservas sobre Turquía, precisamente por, como dices, esos lazos con Moscú y esa avenencia entre el propio Erdogan y el líder ruso Putin, es cierto que Ucrania confía muchísimo en Turquía. De hecho, se ha vuelto a hablar de las relaciones bilaterales y de la posibilidad, bueno, que ya existe en algunos componentes, de la fabricación conjunta de material defensivo, porque hay que recordar que Turquía ha estado suministrando armamento a Ucrania pese a esta relación que tenemos con Rusia. Por tanto, sí que al menos desde la parte ucraniana se confía en el papel mediador de Turquía. Andrés Maurenza, muchas gracias en Estambul. A vosotros.
En medio de todo esto, Rusia lanza misiles y drones contra el oeste de Ucrania por tercera noche consecutiva en la ciudad de Ternópil. El ataque impactaba en 2 bloques de viviendas, causando la muerte de al menos 25 personas, entre ellos 3 niños. Y se trata de uno de los peores bombardeos rusos en esa región. El oeste de Ucrania estuvo entre los principales objetivos de los ataques rusos, que provocaron de nuevo daños en las infraestructuras energéticas de varias regiones ucranianas. Rusia lanzó 47 misiles crucero y 476 drones contra varias ciudades como Ternópil, que se encuentra a 200 kilómetros de la frontera con Polonia, y Kharkiv, donde dejó al menos 46 heridos. La Comisión Europea ha presentado sus planes para crear un sistema de vía rápida que permita el movimiento transfronterizo de tropas y equipos en situaciones de emergencia. La propuesta presentada por la Comisión acercaría a la Unión Europea un paso más al Schengen militar, es decir, a un espacio de libre circulación militar a escala europea para el año 2027. Los operadores militares tendrían acceso prioritario a las vías férreas, a carreteras también, y estarían exentos de las restricciones de circulación y otras normativas europeas. Los temores de que Rusia ataque más allá de Ucrania preocupan a Europa y a la OTAN. Putin podría desafiar el artículo 5 dentro de 2 a 4 años. En cambio, la capacidad de la OTAN para responder a un ataque parece más lenta. El despliegue de fuerzas de reserva y de armamento afronta cientos de problemas dentro de la alianza. La mayoría han sido identificados por la Comisión Europea, que lanza un plan de miles de millones de euros para acelerar los tiempos. Los libros blancos para la defensa identificaron más de 500 proyectos para movilidad militar que se deben tratar con urgencia. Para fines de 2027 queremos tener una extensa zona de movilidad militar en la Unión Europea. Es una meta muy ambiciosa tras décadas de esfuerzos mínimos para adaptar rutas y puentes al paso de vehículos militares pesados. Y es que debido a la burocracia aduanera puede llevar hasta 60 días transportar equipamiento militar de Francia a Rumania. Analistas advierten que se necesitan proyectos millonarios y de largo plazo para sortear estos escollos que los políticos han evitado abordar. Tenemos las estrategias, establecimos las prioridades para robustecer la movilidad militar, pero lo que al final se necesita es la voluntad política y en mi opinión esa voluntad no está donde debería. Hace más de una década, cuando el general estadounidense Ben Hodges dirigía las fuerzas estadounidenses en Europa, se topó ya con mucha burocracia y restricciones al realizar ejercicios militares de la OTAN, como aquella vez en la que se le solicitó a los paracaidistas enseñar su pasaporte en medio de una maniobra. Hodges acuñó la expresión zona militar Schengen, exigiendo la armonización de los planes de transporte en el territorio de la alianza. Necesitamos el mismo efecto que si un camión cargado de manzanas pudiera ir desde Polonia hasta Portugal sin detenerse nunca, porque podrían viajar a través de toda la zona Schengen. Eso es lo que necesitamos para las fuerzas de la OTAN, para que las fuerzas militares puedan moverse sin detenerse. Algunos países han cooperado para crear tales corredores, un grupo liderado por Países Bajos, Alemania y Polonia, un modelo para el resto del continente. Mihai Kiaia dice que ciertas mejoras se podrían implementar con simples conversaciones entre ministros, fuerzas armadas, autoridades y el sector privado. Estos actores no cooperan entre ellos para mejorar la movilidad militar, en algunos casos ni siquiera se hablan. Según Hodges, cuando lo hagan necesitan entender justamente qué está en juego. Hay mucha gente que todavía no cree que Rusia pudiera realmente atacar. Ellos podrían, ese es el punto. Ahora mismo llevan a cabo operaciones contra nosotros. Mientras la OTAN advierte a sus adversarios de que está lista para luchar ahora, muchos de los proyectos que garantizarían que pudiera dar esa pelea debieron haberse iniciado ayer. Y vamos por la perspectiva con la periodista María García Sornosa en nuestro estudio en Bruselas. María, ahí te veo finalmente y comienzo preguntándote por qué estamos viendo este anuncio ahora. ¿Existe acaso unanimidad también en los socios ante esta ambiciosa iniciativa, el Schengen militar, como yo la han denominado?
Sí, Jenny, como decís, la Unión Europea se prepara para crear un espacio de movilidad militar para 2027. El por qué ahora lo ha respondido el comisario de Transporte. No se puede defender un continente, dice, si no se puede circular por él. Esta es una iniciativa más de las muchas que la Comisión Europea ha presentado para fortalecer la Unión Europea de la seguridad y la defensa. Recordemos que también hay en marcha un proceso para crear un muro de drones, pero sobre todo se enmarca en un momento de creciente amenaza rusa. Esta misma semana hemos visto un sabotaje en Polonia y también cada vez es más frecuente ver drones en aeropuertos de Bélgica, de Alemania o de Dinamarca. La Unión Europea quiere estar preparada para defenderse porque se toma muy en serio las advertencias de algunas agencias de seguridad europea que advierten de que Rusia podría atacar un país aliado a finales de esta década. Los 27 Estados miembros todavía no se han pronunciado. Mañana será la primera oportunidad para ello en el Consejo de Asuntos Exteriores, pero a priori no debería haber muchos problemas para sacar esta iniciativa adelante. María, el nuevo plan, hay que decir, el nuevo plan de movilidad militar requiere de la construcción y también reconstrucción de túneles, de puentes, de infraestructura pesada y todos son proyectos muy costosos. ¿Qué propuesta financiera tiene prevista la Comisión Europea para llevarlas a cabo? Sí, Jenny, va a hacer falta mucho dinero porque hay que adaptar muchas vías de transporte. En estos momentos hay puentes que no pueden soportar cargas de más de 60 toneladas o aeropuertos con demasiadas pistas demasiado cortas para todo ello. La Comisión Europea ya prevé destinar más de 17.000 millones de euros en el próximo marco financiero plurianual. Es 10 veces más de lo que destinan los presupuestos europeos en estos momentos, pero sobre todo cuantifica en más de 100.000 millones de euros la inversión necesaria para los próximos años. Como decimos, el objetivo es reducir marañas burocráticas, también armonizar criterios, porque lo que se quiere es trasladar a tropas y material pesado en apenas unas horas en caso de que exista una amenaza o incluso un ataque directo a uno de los Estados miembros. María García Sornosa, muchas gracias, en Bruselas. Un placer, Jenny. Y en otras noticias de este día, Hamás e Israel se acusan mutuamente de romper nuevamente el alto el fuego. El Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, reportó intensos bombardeos israelíes. Los hospitales han recibido hasta ahora más de 70 heridos y, según la Defensa Civil Palestina, eleva al menos a 25 la cifra de muertos. Según Israel, los ataques se produjeron luego de que miembros del grupo islamista abrieran fuego contra sus tropas. Según el ejército, ningún soldado resultó herido. Por su parte, Hamás, organización considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, asegura que Israel ha violado el alto el fuego casi 400 veces, dejando más de 300 muertos y decenas de detenciones. Vamos a cambiar de frente y también de tono para hablar con mi colega Rosa Casals, Economía. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Los ojos de todos los mercados estaban hoy puestos en Nvidia. La fabricante de chips estadounidense reportó este miércoles un beneficio de 31.910 millones de dólares en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, un 65% más interanual, impulsada por su negocio de centros de datos. La empresa líder en inteligencia artificial registró una facturación trimestral de 57.000 millones de dólares, un 62% más que en el mismo trimestre del año pasado. La bolsa de Nueva York había cerrado al alza justo antes de la publicación de los esperados resultados de Nvidia, en medio de la preocupación por la alta valoración de las principales empresas de inteligencia artificial. Pues vemos que de nuevo Nvidia reporta ganancias récord. Vamos hasta Nueva York en busca del análisis. Ana Nieto, cuéntanos, ¿cuál es el detalle de estos resultados de la tecnológica? Pues ventas y beneficios han estado por encima de lo previsto por los analistas y, lo que es más importante para los inversionistas, las previsiones para el último trimestre del año están también por encima de lo que se esperaba hoy, con ventas que rondarán los 65.000 millones de dólares. La empresa encargada de la mayoría de los microprocesadores que impulsan la inteligencia artificial está disipando así algunos de los temores de la burbuja en el sector y se proyecta como una empresa en crecimiento para los próximos años. Según el informe que han presentado a la SEC, el regulador de los mercados, las ventas de la plataforma Blackwell se han disparado y las unidades de procesamiento en la nube están agotadas. Es decir, que el mercado pide más de Nvidia. Su presidente, Jensen Huang, afirma que la demanda continúa acelerándose, que se ha entrado en un ciclo virtuoso y que el ecosistema está escalando aceleradamente, con más modelos de trabajo, con más startups, con más países.
Y hablando de países, el informe de la SEC no menciona nunca a China. Se espera más información en su charla con los analistas, pero ya dijeron en el segundo trimestre que esperaban no exportar nada a China por preocupaciones y por regulaciones en contra. Ana, los resultados de Nvidia suscitan expectativas importantes. ¿Hasta dónde llega la influencia de la empresa? Pues en la bolsa es crucial, no solamente por ser el centro del desarrollo de la inteligencia artificial, sino también por tener un papel muy relevante en la financiación y en el accionariado de algunas de las empresas más importantes en esta tecnología. Forma parte de un grupo de empresas que se conocen como los 7 magníficos, que tienen un peso en el S&P 500 del 35%. Nvidia solo supone el 8% de estas 500 empresas y ha sido la primera que llegó a una capitalización bursátil de 5 billones de dólares. Pero además Nvidia, en particular su presidente Jensen Huang, tienen cada vez un papel más importante y más influyente en la escena política de Estados Unidos. Huang habla regularmente con el presidente Donald Trump, incluso de inmigración, le acompaña en las delegaciones de empresarios cuando hay viajes al extranjero, y Trump está utilizando las licencias de venta de esta tecnología a otros países como una especie de carta en la negociación comercial, especialmente con China, un país en el que estas relaciones se ven desde el punto de vista de la seguridad nacional. Juan quiere que Estados Unidos domine inteligencia artificial y se prepara para ello. El fenómeno Nvidia. Ana, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Gracias, Rosa. Y nos fijamos ahora en otro asunto. Argentina, líder mundial en la producción de harina y aceite de soja y tercera en maíz, encara la campaña 2025-2026 con lluvias e inundaciones que amenazan miles de hectáreas en el centro y oeste del país, manteniendo en alerta a productores y autoridades. La incertidumbre climática podría afectar la siembra, la cosecha y las exportaciones justo cuando la nación depende de estos granos para sostener su economía. Campos bajo el agua. Los agricultores de la zona central de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, están lidiando con extensas inundaciones que bloquean el acceso a sus campos y amenazan a la producción de soja y maíz en una de las principales naciones exportadoras de granos del mundo. Cada año, Alejandro Bayán supervisa sus cultivos a mediados de noviembre, pero al igual que muchos otros agricultores de la zona, el agua le impide llegar a sus terrenos. Esto que ves atrás a mi espalda no es un canal, sino es un camino donde transitamos habitualmente, donde transitan un montón de productores. Acá tenemos el área afectada más o menos entre un 60 y un 70% en esta zona. Hay zonas que tienen entre el 50% al 60% y otras zonas que tienen un poquito menos, ¿no? Argentina es el líder mundial en exportación de harina y aceite de soja y el tercer mayor exportador de maíz. Para 2025-2026, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimaba una producción de soja de unos 48,5 millones de toneladas y de maíz de 58 millones de toneladas. Pero según la Asociación de Productores Rurales Carvap, en los últimos 4 meses las precipitaciones fueron excepcionalmente abundantes. Cerca de 1,5 millones de hectáreas en el centro y oeste de Buenos Aires podrían volverse improductivas. En este momento estaríamos haciendo en lo que es ganadería, verdeos de verano, y lo que es agricultura estaríamos en plena siembra de soja, lo cual no está pasando por una cuestión de que bueno, el impedimento del agua y a la vez es que no se puede llegar con las herramientas a los campos. Carvap señala que si la situación no mejora, los efectos podrían sentirse en los ingresos de los productores, en las exportaciones y en la economía de las zonas rurales. Los productores replantean sus calendarios de siembra y cosecha ante la posibilidad de que el clima extremo se repita. Nosotros nos levantamos a la mañana y vemos este panorama y es una desolación, porque ver campo inundado, totalmente productivos, nos da tristeza y más que nada impotencia. Este escenario de vulnerabilidad pone presión sobre un sector clave de la economía nacional, dada la importancia de las divisas que deja la soja en el sector agropecuario argentino. Para estos agricultores, planificar según el clima ya no es una opción, sino una necesidad.
Pues así están las cosas en Argentina. Seguimos en América Latina, Jenny. En México no están mejor, aunque bueno, un atisbo de esperanza, porque hoy las autoridades mexicanas anunciaron la detención de uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán. Y Manso fue asesinado a balazos el 1 de noviembre durante un acto público tras encabezar acciones directas contra el crimen organizado en la región donde operan varios cárteles, incluido el cártel Jalisco Nueva Generación. El detenido, identificado como Jorge Armando N., alias el licenciado, es señalado como líder de la célula que planeó el ataque. El gobierno aseguró que su captura es un paso clave para desmantelar la red criminal. El crimen provocó masivas protestas en Ciudad de México con fuertes críticas a la estrategia de seguridad y un centenar de heridos. Claro, Carlos Manso se transformó en un potente símbolo político porque había levantado la voz contra el crimen organizado en Michoacán y porque, tras las amenazas de muerte, había pedido seguridad al gobierno estatal y al federal de México. Andrea Sosa Cabríos, periodista, nos amplía esta noticia desde Ciudad de México. Andrea, saludos. Y el secretario de Seguridad mexicano anunció que el detenido es uno de los líderes de la célula delictiva vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué más dicen las investigaciones hasta ahora? Bueno, hoy lo que dijo el secretario de Seguridad Pública es que esta persona fue, como dices, uno de los autores intelectuales y que habrá más detenciones. Pero en su conferencia nombró a 4 personas que estuvieron involucradas ese día, por lo menos. De esas 4 personas hay 3 que están muertas. Uno es un muchacho de 17 años que fue el que lo mató, el que disparó. Fue detenido esa misma noche en el mismo lugar y la policía lo mató a él. Y después otras 2 personas que aparecieron muertas a un costado de una carretera y que parece que son claves en las investigaciones porque al día siguiente de que aparecieron muertas, 9 días después del asesinato del alcalde, se encontraron sus teléfonos y en esos teléfonos había intercambio de mensajes por una aplicación de mensajería en la cual se había estado coordinando todo el ataque y la persona detenida hoy era la que daba instrucciones de que había que matarlo sí o sí, estuviera con quien estuviera. El alcalde en ese momento estaba con su familia, con sus hijos chiquitos, después coordinaban las vías de escape y una serie de cuestiones. Entonces, de los 4 mencionados hoy, 1 es el detenido, el supuesto autor intelectual, y 3 están muertos, pero 2 a partir de sus teléfonos dieron información importante para la investigación. Y decíamos, Andrea, que Manso había pedido más protección al gobierno y sin embargo fue asesinado, algo que fue reclamado en las amplias protestas contra Sheinbaum, la presidenta, este martes en Ciudad de México. ¿Conseguirá este arresto aplacar las críticas contra la presidenta? Bueno, son 2 canales, digamos, diferentes. Por un lado, la lucha contra la impunidad, que es algo importante, que haya detenciones después de un asesinato. Muchas veces eso en México no ocurre, entonces desde ese punto de vista es algo importante. Pero después está el lado político. Este asesinato causó mucha repercusión, especialmente en Uruapan. Después de la muerte salieron a protestar jóvenes, salieron a protestar personas del movimiento del sombrero, que era el movimiento político del alcalde, y la esposa del alcalde se convirtió en su sucesora, en la alcaldesa. Eso es algo que pasa mucho en México, que matan a un alcalde y su esposa le sucede. Y ella dijo que esto tiene que convertirse en un voto de castigo en las elecciones para gobernador de 2027. En México va a haber elecciones intermedias y para 17 gobernaciones en 2027. Entonces, seguramente los distintos actores políticos lo van a aprovechar para seguir las críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum. En redes sociales también han sido muy intensos los comentarios en contra de la presidenta, que ha tratado de contener esto y hoy, por ejemplo, dijo que no descarta hacer ella misma un acto de apoyo para los logros de lo que ellos llaman la cuarta transformación, los gobiernos de Morena. Entonces es probable que empiece como una especie de guerra de manifestaciones o de a ver quién apoya más o quién reúne más gente a favor o en contra, sin perder de vista estas elecciones intermedias que va a haber en 2027. Andrea Sosa Cabríos, periodista, muchas gracias en Ciudad de México. Y los operativos militares en el Mar Caribe continúan. Con el apoyo del gobierno de Puerto Rico, Estados Unidos reactiva su base naval de Roosevelt Roads tras más de 2 décadas desde su cierre. Esa base es solo parte de la estrategia militar estadounidense que, según Washington, tiene como objetivo combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. La llamada Operación Lanza del Sur incluye los portaaviones más grandes del mundo.
Las mejoras realizadas en la base sugieren que Estados Unidos se está preparando para operaciones sostenidas que podrían apoyar un posible enfrentamiento con Venezuela. Y queremos ampliar esta noticia, lo hacemos con la periodista Liz Bulnes, parte del equipo de TVL cubriendo esta historia en Puerto Rico. Liz, saludos. Y claro, en primer lugar, cuando hablamos de reactivación de la base militar de los Estados Unidos en Puerto Rico, ¿a qué se refiere concretamente? ¿De qué envergadura son los trabajos? ¿Qué te ha tocado ver? Escuchamos los helicópteros. Hay mucha movilización ahorita, está muy activo acá, como pueden ver atrás mío. Hay un helicóptero de carga que acaba de llegar hace unos pocos minutos. También vemos muchos militares en las plataformas, pero también patrullas de militares que están llegando a monitorear el área. Y imágenes satelitales también revelan que plataformas están siendo ampliadas y también expandidas para que los aviones F-35 puedan llegar a estacionarse y recibir mantenimiento, algo que sugiere que muchos otros aviones F-35 podrían llegar. De hecho, el alcalde en una noticia, en un artículo, reveló de que también estaban esperando más militares al llegar unos 500 esta semana y podrían ser muchos más. Está claro que el gobierno de Puerto Rico apoya esta operación, pero ¿qué se sabe del apoyo del gobierno hacia la guerra contra las drogas, como la denomina Donald Trump, y también del apoyo de los propios costarricenses a lo que está pasando ahora mismo en esa base? Sí, se puede ver opiniones muy mixtas de las personas con las que estuvimos hablando en los últimos días. Muchas personas decían que era algo bueno tener a los militares acá, que se sentían protegidos, y también tener una base naval significaba la generación de nuevos empleos, algo que se podía ver en tiempos pasados, donde la base estaba activada todavía. Sin embargo, también habíamos escuchado un poco de críticas de voces que decían que los estruendos que dejan, por ejemplo, los aviones F-35 al despegar, que a veces son a las 5 de la mañana y terminan siendo la alarma designada de muchos de los residentes, también significa que esto podría poner a Puerto Rico, por ejemplo, en una posición de perjudicar las relaciones que tiene con muchos países de la región en el Caribe y toda Latinoamérica. Muchas gracias, querida colega Liz Bulnes en Ceifa, Puerto Rico. Y Sir Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones, volvió este miércoles por sorpresa a su antiguo colegio en Kent para celebrar el 25 aniversario del centro artístico que lleva su nombre. Vamos por las imágenes. Jagger, de 82 años, agradeció a los profesores del centro por inspirar a miles de jóvenes y destacó proyectos como Red Rooster, que financia clases de música en escuelas de la zona. Un regreso simbólico al lugar donde todo comenzó, el lugar donde conoció al guitarrista Keith Richards y donde nació la mítica banda de rock. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Somos Deutsche Welle. Hasta pronto.